¿No te ha pasado que hay patrones que se repiten en tu vida constantemente o situaciones que pasan en tu salud física o emocional a las que no les encuentras una salida, por lo menos desde una manera tradicional? Bueno, a mí sí, y justo ahora estoy metida en una de ellas. Estoy tratando de encontrar respuestas a un tema personal donde la medicina tradicional no ha podido dar con el resultado. Me he pasado de doctores en doctores, entre psicólogos y psiquiatras, y sigo estancada en ese tema en particular. Es entonces cuando, sabiendo lo que sé, que somos más allá de una mente y de un cuerpo físico, que escojo terapias alternativas que pueden darme las respuestas que tanto busco, porque ellas trabajan en lugares más profundos de nuestro ser. Una de ellas, la constelación familiar. Todo problema es susceptible de constelar, para abordar el problema de raíz, para reconciliarte con tu pasado y curar la herida, aceptar y asentir el destino. Esa es la propuesta de nuestra invitada de hoy, una terapista cuántica que nos ofrece la herramienta que les comenté, las constelaciones familiares, como un proceso de sanación. Hola a todos. Como ustedes saben, en este espacio trato de buscar y ofrecerles herramientas que nos ayuden a conocernos, porque creo fielmente que solamente conociéndonos a fondo podemos encontrar soluciones a todas esas circunstancias que a veces quitan paz en nuestras vidas o esos problemas que no nos permiten continuar. En la medida de lo posible, yo trato de ofrecerles a ustedes herramientas que conozco, que he probado o que estoy justamente en el proceso de aplicarlas. Las constelaciones familiares son una de esas herramientas. Conocí a Lourdes Lozano en búsqueda de respuestas a una situación particular que estoy viviendo ahora, en la actualidad, y que llevo años tratando de buscar respuestas. Y ahora pienso que he podido encontrarlos a través de esta herramienta y del proceso que viene luego de ella. Esta información que he podido recibir a través de constelaciones familiares me está ayudando muchísima, y por eso hoy quiero hablar con ustedes sobre este tema, y Lourdes está aquí con nosotros. Ella es terapeuta cuántica y lleva gran parte de su vida trabajando en el despertar de la conciencia. Bienvenidos. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues como lo decía en la presentación, te conocí justamente utilizando esta herramienta, las constelaciones familiares, para poder conocer algo que justamente pasaba o que pasa dentro de mí y de mi familia. Pero antes de poder conocer o preguntarte qué son las constelaciones familiares, me gustaría, por favor, que pudiéramos un poquito indagar qué es la terapia cuántica y su fundamento medicinal de que todos estamos interconectados en una especie de red energética vibratoria universal. Muchas gracias, Wendy, por invitarme. La medicina cuántica o la física cuántica en las constelaciones que yo aplico es todo basado en lo cuántico, en la astrofísica, en la mecánica cuántica, que son todos estos campos energéticos con los cuales nosotros nos unimos por la onda partícula. Por eso es tan eficaz. En la medicina cuántica la llamamos la otra mitad del paciente, porque manejamos todo lo que son los campos energéticos y se basa en qué es lo que es el pensamiento o un shock, un engrama, un estado psicótico, cómo se manifiesta en nuestra entidad biológica produciendo un estado de enfermedad, de salud física o mental. Cuando hablamos de esta otra parte del paciente, nos referimos exactamente a qué. Aparte de que no podemos verlo desde la parte física, al pasado, a otras vidas, ¿a qué? Exacto. No lo manifestamos, nosotros no lo manejamos solamente lo que es la parte física, sino la parte cuerpo, alma, mente y espíritu. Entonces nos entendemos, o esta medicina nos entiende desde una manera holística. Totalmente. Y exactamente la constelación familiar, ¿de qué se trata? Es una de estas herramientas dentro de esta medicina cuántica, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata exactamente? No es una rama de la medicina cuántica. Yo he hecho una fusión, pero no es una herramienta. En las constelaciones, muchas veces la gente se preguntará, ¿qué son las constelaciones? Y dirán, mira, vívelo o hazlo, experiméntalo en primera persona para que lo puedas saber. Es un poco difícil, medio complicado, que podríamos nosotros expresarlo, lo que son las constelaciones familiares. Lo voy a hablar en unos términos muy sencillos, muy sencillos, para que lo podamos entender,
¿Qué es lo que podría ser? Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que se centra en observar cómo se relaciona y se comporta el sistema familiar alrededor de un conflicto. Entonces, en función de este conflicto, el lugar que ocupan las personas implicadas en esta situación o esta dinámica familiar, entonces las constelaciones familiares lo que hace a su vez es detectar el origen del desorden que existe y acompaña a las personas implicadas a restablecer el equilibrio del sistema familiar y liberarse de las repeticiones y lealtades o implicancias o intrincancias que llevamos en nuestro sistema familiar ancestrales. Las constelaciones familiares las desarrolla Bert Hellinger, es un científico alemán por los años 80, bueno, él fallece el año pasado. Él por los años 80, bajo otras dinámicas de otras técnicas como la gestal, la sistémica, la transaccional, el sistema también del psicodrama, él une todas estas terapias o fusiona todas las terapias y hace lo que se llaman constelaciones familiares, que en su vez podría llamarse mejor configuraciones familiares, porque lo que se hace es configurar un sistema familiar. A ver si trato de desmenuzar un poco la explicación que nos has dado, que abarca algunos aspectos. Empecemos por el tema familiar. Entonces, la constelación familiar se basaría, entre uno de sus aspectos, sería en reconocer que lo que puede pasarle al paciente tiene que ver o está conectado con lo que le pasó a un ancestro o con la actitud de un ancestro de esta vida. Sí, todos traemos lealtades, todos traemos unas implicancias en este destino de un clan familiar. Todos tenemos un clan familiar y todos tenemos un destino en este clan familiar. Entonces Hellinger establece esos principios. Estos principios que son de las constelaciones familiares son unos principios del sentido de pertenencia, el dar y el recibir y la jerarquía. Entonces, cuando uno maneja todos estos principios en nuestras terapias o en las constelaciones, nos vamos poniendo en el lugar. Muchas veces tenemos excluidos o no vistos o personas que no son respetadas en los sistemas familiares o que no son vistas en estos sistemas familiares. Y también los niños que muchas veces no cumplen su destino de ver la vida y en gestación por decisión propia del gestante o por alguna otra situación no llegan a nacer, también son miembros de este sistema familiar y pertenecen. Y en los que venimos después, si tenemos hermanos o tenemos familiares que no se han visto o no se han respetado o sean excluidos o no estén formando parte del sistema familiar, nosotros vamos tomando esos lugares. Por eso es muy importante el primer principio, que es el sentido de pertenencia. Todos pertenecemos a un clan familiar y a un sistema familiar. El sentido de pertenencia, no se puede excluir a nadie de un sistema familiar. El orden sistémico es el otro punto importante. ¿Cuál es mi lugar en este sistema familiar? ¿En qué lugar yo pertenezco? ¿Y esto cómo se reconoce? Es decir, yo voy a buscarte, Lourdes, y te pido ayuda por una situación que estoy pasando en este momento. ¿Y tú qué descubres en mí para determinar que esa situación por la que yo estoy atravesando tiene una conexión que puede ser resuelta a través de una constelación familiar? Ok, bueno, hacemos una entrevista, hay las preguntas claves, cómo es la situación con papá, con mamá, cómo es tu jerarquía en el sistema familiar de tus hermanos, el sistema familiar de origen, y nos podemos remontar hasta la cuarta generación. Las implicancias son séptima y más, pero casi siempre son hasta la cuarta: papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Son las implicancias más comunes que nosotros traemos en este clan familiar. Entonces tenemos las constelaciones grupales, que son personas, y es como un psicodrama. Es lo sistémico, lo transaccional con el psicodrama. Entonces estas personas se
paran y representan la situación del consultante o del cliente y van representando. No es necesario que se conozcan, ni que conozcan a los hechos, ni que conozcan a los personajes con los cuales se está trabajando o se está viendo. El constelador no nos sugestionamos, sino leemos los movimientos. Leemos los movimientos. Hay una serie de movimientos y de frases sanadoras por las cuales nosotros vamos poniendo orden en lo que vamos leyendo, en lo que vamos trabajando. Esos son cuando hacemos constelaciones grupales con personas, pero también cuando hacemos las individuales en consultorio o en cabina, como yo les llamo, esas que son pues individuales, tenemos unos elementos como son fichas, tenemos unos muñecos o una serie de elementos que nos ayudan a poner un sistema como una representación y sobre eso se va haciendo la lectura, qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? La energía tendría algo que ver aquí, esta Sí, parte también señora. ok, explícame. Sí, es por las ondas partículas. Las ondas partículas de la vibración, la resonancia magnética, que es la que nosotros nos hace que entremos en una resonancia. No es que yo estoy aquí llevándome después todas las implicancias o las situaciones de las cuales estamos trabajando, de ninguna manera. Eso no nos pertenece. Eso pertenece al miembro de la familia, al clan de la familia. Nosotros lo único que estamos haciendo es un servicio para hacer la lectura. No hay ninguna situación que después yo pueda tener una implicancia negativa o positiva en lo que he trabajado. ¿Todas las situaciones que se nos presentan en la vida son practicables para una constelación? Sí, podemos trabajar enfermedades, situaciones psicóticas, problemas conductuales. También podemos trabajar situaciones económicas, situaciones de éxito, de abundancia, o también si tenemos muchos problemas en también relacionarnos en nuestra vida social, en nuestra vida profesional, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida de familia, ¿no? O sea que de alguna manera todas las circunstancias que tenemos en nuestra vida están conectadas con nuestro pasado y con nuestra familia. Totalmente, totalmente. Si yo voy a una consulta contigo, Lourdes, y tengo una situación, cualquiera que sea, tu consejo va a ser que constele y puedo constelar por mí, por mis hijos, por mi esposo, por mis padres, o es una constelación individual. Cuando ya los hijos son mayores de edad, preferible es que ellos lo trabajen, pero si yo voy a trabajar, ya, yo trabajo y pongo ya el orden sistémico de mi clan familiar en su lugar, pongamos que sea mi clan familiar de origen. Entonces yo estoy poniendo a mis hermanos, a mis padres, los excluidos, los presentes, los que no están, y todos en su lugar, otros también se ordenan. Okay. ¿Ok? También, si estoy trabajando el clan familiar de mis ancestros, ellos, pues, energéticamente estén vivos o ya hayan desencarnado, no estén en este plano evolutivo, pues también por medio de la resonancia magnética y por las partículas, de las ondas partículas de la física cuántica, también se van colocando en los lugares que les corresponde y ellos están muy agradecidos de que los veamos, les pongamos en su sitio, los reconozcamos y eso son bendiciones para los que venimos después, para los menores que seríamos nosotros, de ahí mis hijos, mis nietos. Lo que yo ya trabaje ya es como una bisagra que estoy poniendo en orden, lo que está atrás y lo que va adelante mío. Y lo que ya se trabajó, se sanó y se colocó en orden, ya mis hijos o mis nietos o bisnietos, esa situación que yo trabajé del clan familiar no se repite. Ellos pueden estar en implicancia en otras circunstancias, pero esta que se trabajó ya se puso en orden y no se vuelve a repetir. Indaguemos un poquito más en esta parte del orden sistémico. ¿Cómo podemos entenderlo de una forma un poquito más comprensible para todos? Ya. El orden sistémico es el sentido de pertenencia. Como decía, todos tenemos derecho a pertenecer. Todos tenemos una implicancia y traemos una memoria celular familiar. Traemos una implicancia familiar en nuestra memoria.
también tenemos una implicancia no solamente de nuestro clan familiar, sino también del país de donde procedemos, del continente donde procedemos. ¿Y ¿Ya? cuándo se desordena? Se desordena cuando excluimos a alguien, cuando no le honramos, o también hay otra situación de un desorden, el ponerse en orden. Quien llegó primero tiene prioridad. Mis padres son más grandes que yo, mis abuelos más grandes que yo, mis hermanos mayores a mí son primeros que yo. Entonces, colocar en un orden. Yo no puedo ser más grande que mis padres, ni puedo estar en el lugar de mis abuelos y sentirme más grande que ellos. Yo soy la menor de este sistema familiar. Ahí vienen mis padres, vienen mis abuelos, vienen mis bisabuelos y sucesivamente todas las jerarquías. Lourdes, cuando estuve investigando para realizar esta entrevista sobre qué son las constelaciones familiares, a pesar de que la he practicado ya 2 o 3 veces en mi vida, quise pues un poco conocer más a detalle lo que esto era Sí. fuera de mi fe o de mis creencias o mis decisiones particulares en mi vida. Y justamente para poder aportar de mejor manera a quienes nos escuchan. Y me llamó la atención que es muy cuestionada en el ámbito científico el tema de las constelaciones familiares. ¿A qué crees que se debe esto? Sí, se cuestiona mucho, es una terapia muy rápida, es una terapia muy eficaz, es una terapia muy eficiente, es un método de trabajo sumamente eficiente y sí se cuestiona muchísimo también en la parte religiosa de las creencias religiosas, también se cuestiona. Pero el Papa Francisco lo dijo el anteaño pasado en una entrevista que se le hizo, que decía que esta nueva metodología o esta forma de trabajar era muy, muy favorable porque hacíamos la sanación ancestral, hacíamos todas estas sanaciones con los excluidos, con los no vistos, con el clan familiar, con los ancestros, y que era muy rápida para que se pueda solucionar muchísimas situaciones entre los miembros de la familia. Él mismo lo aceptó, si lo queremos ver, porque lo que más cuestionan, más que científicamente, lo cuestiona la religión. ¿Sí? Ok, las religiones la cuestionan muchísimo. Ok, entonces, Y las situaciones de las... Sí, justamente puede ser por esta falta de conocimiento que tenemos de considerarnos que somos algo más allá de un cuerpo y más allá de una mente, que deberíamos de sí, reconocernos como algo un poco más completo, que va más allá de ser Lourdes Lozano o Wendy Rosillo, que hay sí. un propósito y hay también una intervención energética divina, como lo quieras llamar, donde también se unen todas las cosas que nos pasan en la vida. Y cuando tratamos de verlos desde una superficie medicinal, científica o corporal o psíquica simplemente, no podemos llegar al fondo de nuestros problemas. Exacto, exacto. Nosotros, como decíamos, somos cuerpo, mente, alma y espíritu. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es el propósito de estas de las constelaciones? El propósito de las constelaciones es identificar las problemáticas. Uh -huh. Esas problemáticas que son las causas de, ¿cómo podríamos decir? Las causas de muchas situaciones de no poder alcanzar nuestros éxitos o nuestras metas o nuestros sueños en la vida. O tal ¿Sí? vez esos patrones repetitivos que tenemos y no Totalmente, sabemos son por patrones qué. totalmente repetitivos que lo traemos en las familias, como las creencias, ¿no? Entonces aquí se aplica una configuración del sistema familiar. Al configurar el sistema familiar, nos vamos dando cuenta o sale a la luz con esos patrones repetitivos de un clan familiar, y entonces con la ayuda de estos representantes, quienes reciben esas sensaciones de quienes están representando, aunque no hayan tenido nunca un contacto físico previo a estas personas, se van haciendo la lectura, y nosotros los que trabajamos en esto, en las constelaciones o los terapeutas, lo vamos viendo y va haciéndose la sanación. Entonces, ¿qué es lo que se puede constelar? Las agresividades, podemos constelar las adicciones. Hay muchísimas situaciones de adicciones, el éxito, el fracaso, la tristeza, la hiperactividad también, las enfermedades,
Por ejemplo, las enfermedades en los niños. Hay enfermedades en los niños que son naturales en los niños, como vendría a ser el sarampión, o a veces le da la varicela, cuando comienzan a entrar a sus primeros años de colegio, cuando van a la jardinera, cuando van al nido, que esas son muy normales de los niños porque es el sentirse ya separado de los padres. Pero hay otro tipo de enfermedades en los niños que son sistémicas, son sistémicas. Entonces vemos qué es lo que está sucediendo en estos patrones repetitivos de este clan familiar. Lo podemos trabajar a través de los padres, por supuesto, y hacemos y hemos visto logros muy interesantes que de recuperación, ¿ok? Como yo les digo a mis alumnos, nosotros no somos médicos, ustedes no son médicos, pero sí podemos trabajar lo que son las enfermedades en las constelaciones familiares. Siempre tiene que haber un médico, tiene que haber la guía médica, la persona tiene que tener sus médicos, su tratamiento, su protocolo de medicina o su trabajo que tengan que hacer, sus operaciones, pero podemos nosotros ayudar en estas situaciones. ¿Cómo las vamos a ir viendo? Las dificultades que también hay para tomar las relaciones sociales es muy importante. ¿Cuáles son las repeticiones en nuestro clan familiar? ¿Cuáles son las ideas que traemos nosotros ahí? Los problemas familiares que se repiten. Hay muchísimos problemas familiares que se repiten, como son divorcios o como son Tratos. personas que no pueden tener pareja o ese rendimiento escolar en los niños que ahora vemos, qué es lo que sucede este niño con las matemáticas que no puede dar para adelante, qué está sucediendo en el clan familiar, en el lado masculino, en esa energía masculina, porque es una implicancia, los problemas de padres e hijos, los problemas de hermanos, las culpas, las dificultades económicas, todos vienen como un patrón repetitivo en este clan de la familia. Entonces ahí al verlo, se puede trabajar. ¿Y para qué sirve esto? Tiene como objetivo que la persona pueda percibir sus implicaciones en su familia para que de esta forma y de este modo pueda la persona brindar una solución. Nosotros no la brindamos. Justamente eso te iba a decir, es una especie de inicio, de reconocimiento, de tener Exacto, esa información, de poder exacto, descubrir qué es lo que me pasa, por qué repito patrones o por qué tengo bloqueado exacto, tal vez el poder socialmente estar con alguien o por qué no puedo estar, no puedo dar amor, por qué no puedo recibir, por qué me exacto, cuesta tantas cosas, ¿verdad? exacto, Entonces, exacto. esta es una herramienta, por decirlo de alguna manera, además de sanadora, informativa, que nos da y nos nutre de esos datos que nos permite luego acceder a un Claro, tratamiento. si tú te das cuenta cuál es el problema, lo puedes solucionar. Si no lo sabes, no lo puedes solucionar. Entonces, este te brinda esa posibilidad para que tú puedas tener una solución a la problemática que se ha planteado. Entonces, para ello, se ayuda con esta situación de colocar cuál es el lugar adecuado, cuál es mi situación, cuál es mi lugar en este sistema familiar. Cuando yo tomo mi lugar en mi sistema familiar, pues todo es totalmente armónico y me puedo ir hacia arriba. Entonces, todos estos conflictos de parejas, ¿cómo es? Encontrar un equilibrio, encontrar el equilibrio en el sistema familiar. ¿Cómo se encuentra un equilibrio en el sistema familiar? Enfrentar a los miedos. Por ejemplo, estos miedos a la muerte, estos miedos a la escasez, estos miedos al no reconocimiento, encontrar todos esos miedos, clasificar las diferencias, clasificar los sentimientos que uno puede tener hacia las otras personas, ¿ok? Comprender cuáles son las acciones repetitivas en nuestro sistema familiar, cuáles son las consecuencias. Y dime una cosa, cuando uno termina de constelar, pienso yo que habrían dos panoramas. Tú dime si hay más o estoy equivocada dentro de mi interpretación. Una sería una sanación que puede ser
prácticamente rápida y, como tú le decías, eficiente, ¿verdad? Que pues se trabajó, se determinó cuál era esa situación en el sistema, se lo sanó y pues poco a poco uno lo irá viendo cuando ya no se repite en la vida. Pero tal vez pueda saltar en la segunda opción una especie de diagnóstico, como por ejemplo lo que conversábamos tú y yo la vez pasada en mi terapia interna, que fue el tema de este amor interrumpido que salió, que son como Claro, resultados que a su vez te dan esa información para que ahí sí puedas empezar a tratar algo que necesita tal vez un poco más de tiempo o un proceso un poco más, por digamos, supuesto. terapéutico. Claro, esto vendría como para hacer un diagnóstico. ¿Qué es Ya. lo que está pasando? Luego ya puede venir las otras terapias psicológicas o las otras terapias o las otras intervenciones de los otros sistemas o de las otras, eh, decir, ir al médico, a cuál especialista, que nosotros eso ya no está en nuestras manos, ¿ok? Pero lógico, el amor interrumpido se ve muchísimo aquí en constelaciones familiares. ¿Y qué sucede con el amor interrumpido? Cuando uno tiene un amor interrumpido, que muchas veces puede ser visto, hecho o muchas veces por las circunstancias. Por ejemplo, un embarazo de riesgo. El gestante ya siente ese amor interrumpido del miedo de la madre a cuando le dan el diagnóstico, entonces ese miedo a perderlo. ¿Ok? Entonces el gestante ya comienza como a tener, él mismo a provocarse para protegerse y no sufrir. Cuando ya nace hay como un distanciamiento con la madre. Y por más que la madre sea amorosísima, la madre sea la madre más espectacular del mundo, el niño que nace con ese amor interrumpido en la gestación no siente a la madre que está disponible para él desde su alma 100%. Hay el amor interrumpido si el niño nace y tiene que ir a incubadora. Se le arranca totalmente de la madre. Hay un amor interrumpido, por más que la madre esté las 24 horas pegada a la incubadora, pero el niño no la siente a la madre. Hay el amor interrumpido si la madre se enferma en los primeros años o en los primeros tiempos de vida del ser humano, ahí también hay como el abandono. Si los padres, papá y mamá o el padre se va también porque hay un amor interrumpido no solo con la madre, sino con el padre también, si se van a otro país a ver unas mejores posibilidades de vida y dejan a los niños con otra familia o con algún familiar, hay un amor interrumpido. Y esto es muy delicado, porque aunque después se reúnan las familias, si es el caso que han inmigrado, aunque se reúnan, ya existe ese amor interrumpido. Entonces ya hay un distanciamiento de almas, hay un distanciamiento entre los padres y los hijos. Los hijos, por más que los padres después quieran darle todo y cubrir con todas las cosas, necesidades, ya hay ese distanciamiento. ¿Y qué es lo que sucede con esta persona que ha tenido ese amor interrumpido? Le dificulta muchísimo en la vida alcanzar el éxito, muchísimo tener una pareja, le dificulta sostener una familia, mantener una relación amorosa o social, le dificulta mucho tener una abundancia, tanto económica como de seguridad en la vida. Es mucho, es como que yo estoy escalando una montaña y llego hasta cierto punto y me regreso, pero no llego nunca a la cima de la montaña. Es impresionante, Lourdes, las consecuencias que pueden traer nuestras acciones para nuestros hijos o incluso para nuestras generaciones venideras. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta que todo lo que hacemos no solamente nos va a afectar en el presente, sino también en el futuro de muchos de los otros que vienen después de nosotros. Así es, toda acción tiene una reacción y estas reacciones, lo que acabas de decir es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado de nuestro actuar, de nuestras decisiones, porque eso va a recaer en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos y tataranietos. Entonces tenemos que tener
nuestras acciones que sean muy limpias, muy bien, porque estafas, podemos tener también unas pequeñas estafas por ahí que eso van a recaer en nuestros hijos y en nuestros nietos. Bueno, casi siempre es saltando, mejor dicho, una generación. Entonces, mi actuar, mi accionar, lo que yo haga en este momento va a perjudicar o implicar a mis nietos más que a mis hijos. Pero esta herramienta, la constelación familiar, por suerte, nos da esa oportunidad de sanarlo. Y como tú me Sí. decías hace un momento, no solamente sanarnos a nosotros, sino sanar indirectamente a la persona que ha estado involucrada en este proceso. Sí, nos da la oportunidad de poner el orden. Si que ponemos la palabra sanar, interesante, la podemos utilizar. Sanar el sistema familiar, ponerlo en orden, la sanación ya está dada, ¿sí? Entonces, esto va a poner también un orden en nuestros descendientes. Y como hace un momento lo habíamos hablado, no es necesario lo que hoy estoy aquí trabajando, lo que hoy estoy poniendo orden, ya no cae en implicancia ni en lealtad ni la intrincancia con mis descendientes, porque la intrincancia es quedarnos atrapados en algún dolor, en un dolor no sanado, en una situación no sanada, no puesta en orden, no reconocida. Ahí es cuando nosotros estamos intrincados. Entonces, todas las acciones de nuestros antepasados, que no es necesario que sepamos qué pasó, qué no pasó, cómo fueron los detalles, porque como yo siempre digo, no es necesario, lo importante es sanarlo. Si yo estoy en una implicancia o estoy en una lealtad X, pues ya lo veo, lo sano, a lo mejor es con eh, mi patria, mi país. Yo soy posguerra de España, entonces traigo muchas implicancias de la posguerra, porque hay muchas personas que perdieron la vida para que yo naciera en una patria libre. Wow, Los conozco. es increíble lo que comentas, porque a veces también tomamos de gratis todas esas cosas que pasan alrededor y como yo lo he dicho en otros episodios anteriores, hay que reconocer que la información de quienes somos proviene de todos lados, de nuestra familia, De todos lados. del país donde vivimos, de la cultura, de la religión, de quiénes fueron nuestros padres y por eso siempre digo, en el periodismo siempre decimos la información es poder, pero me he dado cuenta en este proceso de vida que en la vida en general la información es poder y cuando estamos en este camino de sanación o de encontrarnos, el poder llegar a través de herramientas como estas que tú nos ofreces, podemos tener esa información que nos ayuda a dar a ese diagnóstico para trabajarlo. O sea, a la larga nada va a ser milagroso, siempre igual va a recaer en la decisión de uno de ponerse a trabajar sobre esa información. Así es, porque muchas veces la lealtad o la implicancia es tan grande que el alma no nos permite salir, porque si yo salgo digo, bueno, entonces ahora ¿quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿En dónde estoy? ¿Sí? ¿En Sí. dónde estoy? Si no estoy en esta implicancia con mi sistema familiar, que estoy a la lealtad, al servicio de ellos. Si yo salgo de esto, es como que me quedé sin esa lealtad a ellos, y entonces yo me quedo sin un sentido de pertenencia. Entonces, ahora, ¿dónde pertenezco? Entonces, todas estas situaciones porque traemos una conciencia colectiva. Por ejemplo, lo que estamos viviendo estos 2 años pasados, todo eso es una conciencia colectiva. Todos estamos en esta conciencia colectiva. Y después, bueno, yo mis nietos sí lo están viviendo, pero mis nietos van a tener esas implicancias de lo que hemos nosotros vivido. Y como lo hemos vivido y como lo hemos tomado, según como nuestra familia, nuestra conciencia familiar lo tomó o lo vivió, es lo que ellos van a heredar de esta experiencia mundial que hemos tenido estos 2 años y que la seguimos más o menos teniendo todavía, aunque ya en menor escala, ¿no? Entonces, todo esto depende como uno actúe, como uno lo vea, como uno accione, es la herencia que vamos a dejar en estas memorias celulares, porque hay una conciencia colectiva. Hay una conciencia que no tiene nada que ver con la conciencia religiosa del bien y del mal.
es una conciencia de lealtad, es una conciencia de amor, es una conciencia de servicio al sistema familiar. Entonces, lo que yo estoy haciendo bien para mi familia, a lo mejor para el resto no está bien, o lo que hago bien para el resto, para mi familia no está bien. Entonces hay esa conciencia para mi país, hay una conciencia para mi comunidad, hay una conciencia para la sociedad en la cual uno se mueve, para la sociedad en la cual uno está implicada. Hay estas conciencias en las cuales también nos va teniendo a nosotros como una lealtad o una implicancia para nuestros descendientes. Y de ahí la responsabilidad de nuestros actos de nuestra vida y de ahí la importancia de estar súper bien informados de qué es lo que debemos de hacer, porque cada acto positivo que hagamos en nuestra vida va a tener una implicación en esa conciencia colectiva. O sea, es impresionante que todo lo que hacemos nosotros no solamente afecta a nuestra vida, sino al del resto. Wendy, los periodistas tienen una responsabilidad muy grande En dar información. en darle información, porque eso es lo que va creando lo que cada individuo nosotros leemos o escuchamos por la televisión, por la radio, por los periódicos, por las revistas. Esa información que ustedes transmiten es también a la conciencia colectiva que se nos va a ir impregnando en nosotros y la que vamos a ir transmitiendo en las generaciones. Efectivamente así es, Lourdes. Y muchísimas gracias porque con personas como tú y con herramientas como las que tú ofreces, también podemos hacer una contraparte en esta situación que vivimos en el mundo actual. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos ofrecido una explicación profunda de qué es la constelación familiar y espero, como siempre digo, que esta herramienta sea de utilidad para todas las personas, recordando que al final del camino la decisión es propia y del autoconocimiento y del autocrecimiento depende solamente de uno. Muchas gracias, Lourdes, por tu tiempo. La responsabilidad de cada uno es individual. Así es. Ok, muchas gracias. Gracias, Lourdes. Aquí estamos para servir. Gracias. Igualmente. No me cansaré de repetir que nada es milagroso, que la decisión final siempre dependerá de ustedes. Yo trabajo para servirlos y ofrecerles toda la información que considero que es valiosa y puede aportar en su autoconocimiento y en su crecimiento. Ya depende de ustedes que la cojan y decidan qué hacer con ella. Nos vemos en el próximo episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Este espacio es para ti. Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram, @trascender con Wendy Rosillo, y dime qué información te interesaría conocer, qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte. No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles.